Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo caso. Oigan, miren que les traje. Está bien chido, ¿no? Yo creo que luego le podemos poner nombre, pero para que esté aquí con nosotros mientras les cuento los casos. La historia que les quiero contar hoy habla de uno de los personajes más polémicos y oscuros de la Iglesia Católica. Un hombre que se convirtió en el líder de una congregación católica millonaria y que fue protegido durante décadas por el Vaticano, pero que detrás de su imagen de carisma ocultaba una de las historias más turbias de la iglesia. En este capítulo vamos a hablar de Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo. Pero antes de que empecemos, quiero recordarles rápidamente darle like al video, suscríbanse y síganos en todas nuestras redes que van a estar aquí abajo en la descripción. No se olviden también de activar la campanita de notificaciones para que no se vayan a perder ni un solo video. Ahora sí, empecemos con el caso de Marcial Maciel. Marcial Maciel Degollado nació el 10 de marzo de 1920 en Cotija, Michoacán. Era el cuarto de 11 hijos de Francisco Maciel y Maura Degollado Guízar. Su familia era profundamente machista y él era descrito como una persona un poco afeminada. Sufría acoso y violencia de parte de su padre y su hermano. Esto lo llevó a apegarse intensamente a su madre. Su padre, Francisco Maciel, lo mandó con arrieros para volverlo más macho, pero ahí él y un amigo fueron abusados por los mismos arrieros. Este hecho, pues desgraciadamente lo marcó muy profundamente y es cuando él se da cuenta que tiene que salir de la vida en la que estaba. Así que en ese momento él decide entrar a un seminario. Para esto le pide a un tío que era obispo llamado Rafael Guízar y Valencia poder entrar a su seminario. Ahí es cuando comienza a mostrar una obsesión muy profunda por formar su propia congregación. Y aunque no era sacerdote, empezó a reclutar jóvenes. Esto le generó muchos problemas con obispos y seminarios, ya que robar vocaciones no era una práctica muy bien vista. Entonces su tío decide expulsarlo del seminario. Maciel seguía con su sueño y recurre a otro tío llamado obispo Antonio Guízar y Valencia para poder entrar a su congregación y repetir lo que anteriormente estaba haciendo. Ahí vuelve a intentar armar su legión reclutando a jóvenes, pero sucede algo mucho más escandaloso. Lo encontraron acostado con un seminarista y es cuando lo expulsan del seminario. Cuando pasa esto, mandan una carta a otros seminarios indicando que no debían aceptar a Maciel. En un último intento, Maciel contacta a otro tío obispo llamado Francisco González Arias, con quien tiene un trato en el cual no estaría junto a los seminaristas, sino que tendría clases a domicilio. Así es como a los 21 años él concreta su sueño de tener una congregación y comienza a reclutar niños de diferentes partes de México, aunque aún no había sido ordenado. Y aquí aparece una persona clave en la historia de Maciel, Juan José Vaca, uno de los primeros niños reclutados para su congregación. Juan José narra su primer encuentro con Maciel, en el que este le comenta: "Yo estoy recogiendo niños para un seminario en la Ciudad de México. Tengo piscina, campos de fútbol, baloncesto. ¿Te gustaría venir?". Para este momento, Juan José tenía solamente 10 años, así que él dice que sí, y lo siguiente fue ir a casa de sus padres para pedirles permiso. En esta interacción podemos notar cómo Maciel lograba convencer tan fácilmente a estos niños. Les prometía una vida llena de diversión. Él era una persona que sabía muy bien cómo manipular gente, y gente de todas las edades. Además que esto es una característica que vamos a ver a lo largo de toda su vida, como en 1944, cuando comienza a buscar donadores para su congregación. Maciel sabía que si quería conseguir grandes cantidades de dinero, tenía que apuntar a la clase alta. Y no solo eso, encontró la oportunidad perfecta en las mujeres viudas, como Talita Retes.
Talita Retes era una viuda muy religiosa con una enorme fortuna a su disposición. Y hablando con Maciel, quien en ese momento era un carismático y joven sacerdote, la convence de apoyar en una misión espiritual y entonces entrega una enorme propiedad a Maciel en el centro de la Ciudad de México. Esta propiedad se convierte en la primera sede formal de los misioneros. Ahí Maciel junta a 12 niños de entre 9 y 12 años y pone a la congregación el nombre de Misioneros del Sagrado Corazón y la Virgen de los Dolores. Ese mismo año se ordena para ser oficialmente la cabeza de este grupo. Talita Retes es muy importante porque gracias a su influencia en otras mujeres mayores viudas de alta posición social ayuda a Maciel a recibir apoyos económicos bastante importantes. Y no solo cantidades grandes, sino que eran apoyos económicos constantes. Pero aquí podemos empezar a ver cómo esta personalidad bastante manipuladora de Maciel lograba distinguir quiénes eran las personas débiles o a quienes él podía acudir fácilmente para obtener lo que quería. Claro que el trabajo también se dividía entre Maciel y no solo Talita, y Maciel utilizaba su carisma y atractivo para convencer a estas mujeres. Hay una anécdota en la cual Maciel le pide a un hombre muy rico que le haga un cheque por una cantidad muy grande y que enfrente de mucha gente en una fiesta ese hombre se lo entregue. Pero todo esto era una gran mentira, era no más que un circo, porque en realidad después Maciel le regresaba el cheque. Lo que buscaba con este show, por así decirlo, era ganar la confianza de más y más personas con dinero y presionarlas de cierta manera a donar para dar su siguiente paso. Así es que con estos apoyos económicos consigue suficiente dinero para comprar una quinta en la Ciudad de México, a la cual le pone el nombre de Quinta Pacelli. Esta quinta, según testimonios de exalumnos y profesores, contaba con un lago propio, piscina, frontón, boliche, caballerizas, campos de tiro y 3 casas principales. No, imagínense eso, de verdad. A mí me parece loquísimo. Pero bueno, era todo lo que necesitaba Maciel para llamar la atención de jóvenes aspirantes a sacerdotes y también de más donadores. Como les había dicho, Maciel tenía una enorme habilidad para seducir gente y sabía aprovechar muy bien estas ventanas, por así llamarles, de oportunidad. Una de ellas fue ir a España, a la Universidad de Comillas. Aquí vuelve a suceder un problema que ya habíamos visto anteriormente. Maciel comienza a robarse seminaristas, esta vez más grandes. Pero ¿cuál era la razón? Él quería conseguir profesores. Claramente esto no les gustó para nada a los jesuitas de Comillas y comenzaron a presionarlo para que se fuera. Por otro lado, Maciel quería que el Vaticano reconociera a su grupo como una congregación. Así que para que esto sucediera, él va con el obispo Alfonso Espino y Silva y lo convence. Entonces se hace la misa solemne para reconocer a la congregación y es entonces cuando cambian de nombre. Aquí oficialmente se les conoce como los Legionarios de Cristo. Esto sucede en junio del año 1948. Recuerden que al inicio fue corrido de varios seminarios por mal comportamiento, incluso por haberse acostado con un seminarista. También les comenté que habían mandado cartas sobre este mal comportamiento. Bueno, pues el Vaticano mandó una carta justo después de la misa que se hizo para reconocer la congregación de Maciel. Esta carta decía que congelaran el proceso, ya que habían cosas irregulares que se tenían que investigar. Todo tenía que ver con las conductas descritas como amorales y escandalosas que había tenido en esos seminarios años antes. Maciel reacciona ante esta situación sobornando al personal de correo para adelantarse a la información antes de que llegara a otras manos, mostrando nuevamente que estaba dispuesto a romper todas las reglas para lograr su visión. Aquí comienza lo que yo me atrevería a decir una de las peores etapas de Maciel. El inicio de los abusos hacia sus seminaristas menores.
de edad. Maciel lleva a varios de sus seminaristas a Cobreses, España, a solo 5 kilómetros de Comillas, el lugar donde ya lo habían corrido. Aquí algo que tenemos que tener en cuenta es que al estar sus seminaristas en España, el poder que tenía Maciel sobre ellos era absoluto. Él era la cabeza, nadie más. Él decidía si ellos se convertían o no en sacerdotes. Nuevamente, una práctica que veremos más de una vez a lo largo de su vida. Quiero que tengan en cuenta algo más. Para todos los seminaristas menores, Marcial Maciel fue una persona a la que veían con respeto y con admiración. A fin de cuentas, él se había vuelto una figura paterna y de autoridad para todos ellos, ya que llevaban años y años sin vivir con sus padres. Esto, lógicamente, creó un vínculo bastante fuerte entre estos niños y Maciel, a quien le confiaban absolutamente todo. Pero aquí pasa algo interesante, y es que durante su estancia en Cobreses, Juan José Vaca es llamado una noche a la habitación de Maciel. Juan José narra que en ese momento no sintió miedo, más bien se sintió emocionado y halagado, ya que el mismo padre Maciel había pedido su presencia a altas horas de la noche. Pero este sentimiento comenzó a tornarse poco a poco en temor mientras se acercaba al cuarto de Maciel. Una vez frente a Maciel, Juan José narra que él se encontraba acostado y le pide que se siente en su cama. Maciel comienza a tocar pierna y le pide que le dé unos masajes en el estómago, ya que según él tenía dolor en esa área. Pero lo que pasa después es de verdad terrible. Seguido al masaje de estómago, él empieza a guiarlo con la mano hacia sus partes íntimas. Juan José comenta que perdió el control por completo y quedó en un total estado de shock. Tras este traumático evento, él regresa a su cama sin entender lo que acababa de suceder y pues intenta dormir. Esa noche él no podía dejar de tener un sentimiento de que había hecho algo malo. Y la mañana siguiente, al despertar, Juan José se dirige a la oficina de Maciel, en donde intenta buscar explicaciones e incluso confrontarlo un poco. Pero la respuesta de Maciel es sorprendente. Le dice que lo que hizo fue un acto de caridad, ya que lo ayudó a aliviarle el dolor. Y continúa diciendo que él mismo le da la absolución para que él pueda comulgar. Termina diciendo que no se preocupe de nada, ya que no había hecho nada malo. Aproximadamente al mes y medio vuelve a pasar lo mismo y cada vez fue escalando. Así es como José vivió 13 años bajo esta situación, que para él fue por completo una tortura insoportable. Aquí volvemos con Maciel y su búsqueda por poder absoluto en todos los sentidos. Se da cuenta que necesita juntarse con el Papa para conseguir poder dentro de la iglesia. Antes tengo que darles un poquito de contexto histórico, será súper rápido, pero es necesario para entender lo que sucedió a continuación. La Segunda Guerra Mundial acaba de terminar y muchos países se encontraban en su momento más bajo, construyendo todo desde cero, lo cual generaba una enorme necesidad económica. Así es como Maciel vuelve a encontrar una ventana de oportunidad y la toma. Se da cuenta de que ese dinero que ellos necesitaban, pues él lo tenía y esto le daba una manera de poder acercarse al Vaticano y acercarse al Papa. Maciel comienza a dar donaciones y regalos al Vaticano para juntarse con el Papa y ellos caen redondos en su juego. Así es como Maciel y su legión se vuelven intocables. En ese momento compra un terreno en Roma y crea un seminario conocido como el Colegio Máximo. En este Colegio Máximo los primeros en llegar son seminaristas jóvenes de entre 16 y 20 años. Pero Maciel también lleva a Juan José Vaca, que era mucho más joven que los demás. La razón no fue más que para seguir abusando de él. José rápidamente se da cuenta de esto y le pide a Maciel volver a España, así que al poco tiempo regresa. Durante este periodo de tiempo, Maciel no solamente abusó de José, sino que también de muchos más jóvenes. Y es justamente en Cobreses, España, donde comienza a haber documentación sobre los abusos de Maciel hacia menores.
Al parecer, los jesuitas se habían enterado de estos eventos y deciden sacar de cóbreces a Maciel y a sus seminaristas. Y aquí Maciel es cuando logra conseguir varias donaciones para poder comprar un hotel en Otaneda, España. Este lugar se convirtió en uno más de los centros de formación de los legionarios de Cristo en los años 50. Un seminarista de Otaneda cuenta una anécdota. Una vez Maciel le preguntó directamente si le gustaban los hombres o las mujeres. A otro lo presionaba casi exigiéndole que admitiera atracción por sus compañeros. Esta otra persona cuenta que Maciel se veía decepcionado al no obtener la respuesta que esperaba. Y durante esta etapa Maciel buscaba más maneras de expandirse, de hacer crecer su legión, pero también conseguir nuevos miembros y por ende más dinero. Así es como se da cuenta de que la mejor manera de seguir llegando a las élites de México era por medio de la educación. Aquí aparece una persona nueva, una mujer llamada Doña Flora Barragán de Garza, viuda de uno de los hombres más ricos de México. Maciel ve una oportunidad nuevamente y comienza a seducirla. Todo esto con el objetivo de obtener donaciones. Ella, convencida por Maciel, le da el terreno donde se construye el Instituto Cumbres a mediados de los años 50. Maciel comenzó a construir muchos institutos en todo México y distintas partes del mundo. Se dedicó a buscar educar a las élites del país, lo que hizo que se convirtiera en el padre de las familias adineradas de México. Mientras tanto, continuaba abusando de jóvenes en sus seminarios. Por relatos de víctimas se sabe que tenía una manera de operar muy similar siempre, como con Juan José Vaca. Se los llevaba a la enfermería, les decía que tenía dolor en sus partes íntimas, les pedía que lo tocara para detectar el dolor y luego él los tocaba a ellos. Y para mantenerlos callados les decía que no hablaran de su enfermedad. Un evento muy importante en la vida de Maciel fue su adicción a la dolantina, un analgésico de tipo morfínico utilizado para aliviar dolores intensos. Maciel enviaba a sus seminaristas mexicanos a comprarle este medicamento en distintas farmacias de Roma, de modo que pudieran venderle muchas cajas sin levantar sospechas. Maciel se terminaba cajas completas, inyectándoselas en el brazo. Pedía tanto que, a pesar de que sus seminaristas iban a distintos lugares a conseguirlo, los trabajadores de las farmacias comienzan a darse cuenta de que todos compraban para él. Pronto se volvió difícil conseguirle el medicamento y al mismo tiempo su adicción empeoraba. Durante este tiempo, Maciel raramente abusaba de sus seminaristas, ya que su estado era cada vez más deteriorado por la droga. Un seminarista de Roma cuenta que en una misa Maciel tomó una figura religiosa de la pared. Al levantar los brazos, las mangas se bajaron y todos pudieron ver que tenía los brazos llenos de pinchazos. Entonces se vio en la necesidad de dar una explicación. Les dijo que sufría porque llevaba la obra de Dios, jugando nuevamente con la admiración y la inocencia de sus seminaristas. Un día Maciel estaba muy mal por su adicción y fue trasladado a un hospital. Ahí se abre una investigación sobre su consumo de dolantina, aunque también se empieza a indagar sobre los abusos sexuales. Gente del Vaticano llega al seminario de Roma y comienza a interrogar a cada seminarista. Todos mienten diciendo que Maciel era un gran hombre, incluso comparándolo con un santo. Pero ¿cuál era la razón? Había más de una. Lo veían como una figura paterna. Pero además, Maciel había añadido un voto extra a los 3 religiosos, que son pobreza, castidad y obediencia. Este cuarto voto era el de no hablar mal de los superiores. Y era un compromiso de por vida. Claramente, los investigadores sentían que algo no andaba bien. Ya existían documentos que lo incriminaban con actitudes bastante sospechosas y por esto el Vaticano decide que Maciel debe dejar el mandato de los legionarios y que a partir de ese momento no podían aceptarse más miembros. O sea, básicamente los legionarios estarían destinados a desaparecer poco a poco. En 1956, Maciel le dice a sus seminaristas que los enemigos de la legión los habían sacado y que tenía que irse de inmediato para Roma por mandato del Papa. Maciel fue a parar a Tetuán, Marruecos, porque en Italia ya era muy complicado conseguirle la dolantina. En este viaje lo acompaña Juan José Vaca y relata que Maciel se encerró en el baño para inyectar.
De repente, Vaca nota que sale agua y al entrar lo encuentra en la tina a punto de ahogarse con muchos pinchazos en el brazo. Se había acabado 24 ampolletas en solamente 2 horas. Maciel fue trasladado nuevamente a un centro médico donde le lavaron la sangre y salió desintoxicado. En 1958 muere el Papa Pío. Maciel toma este momento como una gran oportunidad, ya que no había papa todavía, porque se encontraban haciendo los preparativos para la elección del nuevo pontífice. Entonces habla con el cardenal Clemente Micara, quien firma un documento que le permitía a Maciel retomar su rol de líder de los Legionarios de Cristo. Pero para que esto sucediera, Maciel le dio $10,000 a Micara, que para el día de hoy eso equivaldría aproximadamente a $111,781. Este movimiento fue bastante irregular, ya que se supone que mientras no haya papa, el Vaticano no puede hacer este tipo de decisiones importantes. Pero aquí se demuestra una vez más que Maciel siempre tuvo una vida llena de irregularidades y fraudes. Cada que se le preguntaba sobre temas de adicción, abuso sexual o cualquier otra acusación en su contra, él solo respondía que eran calumnias y que eran los enemigos de la legión que querían desprestigiarlo. Sus seminaristas sabían que estos rumores eran reales, pero nadie se atrevía a hablar. Un ejemplo de cómo castigaba a quienes pensaran en decir la verdad es lo que sucede con José, quien en un momento comienza a redactar una carta contando en orden cronológico todos los autos. Pero para su sorpresa, un día esa carta desaparece y Maciel lo manda a llamar. Su castigo fue mandarlo a Otaneda. Él fungió ahí como prefecto y le negó su ordenación. José estuvo 6 años en Otaneda hasta que fue llamado nuevamente a Roma para terminar su último año de estudios y ordenarse. Maciel, para que José no dijera nada, le dijo que olvidara todo y que él tenía planes muy grandes para él una vez ordenado. Era una persona que abusaba de su poder, como hemos visto a lo largo de la historia, con muchos depredadores. Después de la muerte de Pío, llega el Papa Juan Pablo II. Maciel comienza a acercarse a él y el pontífice lo nota como una figura progresista de América Latina. La relación entre ambos se concreta con la primera visita del Papa a México en 1979. Todo este evento fue un éxito total gracias a la mediación de Maciel, quien organizó gran parte de la visita. A Juan Pablo II le gustó el tipo de persona que era Maciel y entonces comenzó una gran amistad entre ambos. Esto hizo que Maciel consiguiera muchísimo más poder y se volviera prácticamente intocable. El Papa Juan Pablo II hizo 5 visitas a México que cada vez fortalecían más y más a Maciel y a la imagen de los Legionarios de Cristo. Ahora, quiero contarles un poco sobre la doble vida de Marcial Maciel. Era también conocido como José Rivas. Se hacía pasar por maestro, por trabajador de una empresa estadounidense o incluso por un agente de la CIA. En Tijuana, México, en 1978, conoce a una joven llamada Blanca Gutiérrez, quien tenía un hijo. Maciel la seduce y termina casándose con ella. Tuvieron 2 hijos y se mudaron a Cuernavaca, donde llevaban una vida bastante extraña. Maciel casi no estaba con ellos, pues vivía varias vidas a la vez. Con el tiempo se descubrió que también tenía otra esposa y una hija, llamadas Norma Baños y Norma Hilda Rivas Baños. Norma cuenta que conoció a Maciel cuando ella era menor de edad y él le dijo que trabajaba en la industria del petróleo, razón por la cual él tenía que viajar mucho. Tanto Norma madre como Norma hija nunca supieron quién era realmente Maciel hasta su muerte. Juan José Vaca se volvió superior de un colegio de los legionarios en Connecticut, Estados Unidos. Los legionarios tenían un programa llamado Ayuda a los Legionarios de Cristo, que servía para obtener donaciones. Juan José dice que se da cuenta de que ese dinero no se utilizaba para las misiones, sino que iba directo a un fondo de Maciel para sus propios fines. Maciel viajaba en primera clase, se hospedaba en los mejores hoteles, comía en restaurantes caros y también entregaba parte de ese dinero a distintos cardenales bajo el concepto de ayuda y caridad, cuando en realidad eran sobornos. Maciel tenía cada mes un sueldo de $20,000 provenientes de las donaciones en las misas. Ese dinero era dinero que mucha gente daba de buena fe a los legionarios. Juan José Vaca entonces renuncia.
va a ver a Maciel a la Ciudad de México y le comunica su decisión. Maciel no lo toma muy bien, pero al final lo deja ir. Juan José empieza a buscar medios para informar sobre la corrupción y los abusos dentro de la Legión y poco después se da cuenta de que alguien lo seguía. Entonces recibe una carta de Maciel en la que lo amenaza y le dice que si continuaba informando, él tenía los medios para suprimirlo. En otras palabras, lo amenazó de muerte. Juan José redacta una carta con todos los secretos de Maciel y de los legionarios y hizo 6 copias. Las guardó en un banco y dejó instrucciones. Si en 2 semanas no aparecía, se debían abrir y mandar a los destinatarios. Después contacta a otros que habían sido víctimas de Maciel y entre todos concluyen que la única manera de sacar la historia era en Estados Unidos. Así, el 23 de febrero de 1997, un periódico estadounidense, el Hartford Courant, publica la nota titulada "Líder mundial de una orden católica acusado de una historia de abusos". Al principio la historia no tuvo mucho revuelo, pero poco después una revista popular en México retomó la nota y puso en la portada un retrato de Maciel con su atuendo de sacerdote. Esta publicación se viralizó. Blanca, una de las esposas de Maciel, lo ve y muy confundida lo llama, preguntándole por qué aparecía en una revista acusado de abuso. Maciel, al enterarse de esto, le pide a su hijo Raúl González Lara que vaya a todos los puestos de revistas en Cuernavaca y compre absolutamente todos los ejemplares. Raúl obedece y va junto a su hermano Omar González a recopilar todas estas revistas. Poco después se estrena un documental en Canal 40 titulado Revelaciones, en el que varios exseminaristas contaban los abusos sufridos por parte de Maciel. Los legionarios intentaron boicotear el documental, desacreditar a los denunciantes y detener su difusión. Sin embargo, el material se transmitió ampliamente por televisión. El 2 de marzo de 1997, Maciel envía una carta al periódico estadounidense que había publicado la historia. En ella decía que era inocente y que estaba rezando por la gente que lo acusaba. La Legión también creó una página web llamada legionaryfacts.org, donde repetidamente desprestigiaban los testimonios de los exseminaristas mexicanos que habían hablado. En abril de 2005 fallece el Papa Juan Pablo II y es elegido el Papa Benedicto. Esto significó un golpe importante para Maciel, no solo por la muerte de Juan Pablo II, sino porque había un personaje clave para él en el Vaticano: el cardenal Ángelo Sodano, secretario de Estado durante el Papa anterior. Sodano había tenido una relación muy cercana con Maciel. Fue quien facilitó la conexión entre él y Juan Pablo II y quien presionaba a Benedicto para mantenerlo intocable. Pero Benedicto cambia de secretario de Estado y decide remover a Maciel, pidiéndole que lleve una vida reservada de oración y penitencia. Maciel, en lugar de obedecer, se dedicó a viajar. Lo que no sabía es que había un detective siguiéndolo. Ahí se destaparon muchos secretos. Uno de los más impactantes fue que Maciel viajaba a Tailandia para abusar de menores en situación de prostitución. Para este momento, todo había quedado documentado por el detective contratado nada más y nada menos que por los mismos legionarios de Cristo, quienes comenzaron a darse cuenta del enorme problema que presentaba Maciel para ellos. Benedicto se da cuenta de que Maciel no había obedecido en lo absoluto y llama al superior de los legionarios. Ahí le dice que deben hacer algo al respecto. Los legionarios le transmiten a Maciel la instrucción del Papa: dejar esa vida y dedicarse a lo que se había ordenado. Le advierten que si no lo hacía, serían ellos mismos quienes revelarían todos sus secretos. Así es como le retiran la ayuda de $20,000 mensuales y le dan a escoger dónde quería vivir. Maciel elige una casa en Jacksonville, Florida, valuada en $1,800,000. Maciel tenía cáncer de páncreas y llevaba una dieta muy estricta. Su salud ya estaba bastante comprometida y en un descuido toma un helado de vainilla que no debía comer. En su lecho de muerte se negó a confesar lo que había hecho en su vida. Los legionarios sospecharon que estaba poseído y llamaron a un exorcista para que lo atendiera y pudiera ir al cielo. Al final, Maciel fallece a los 87 años el 30 de enero de 2008, en su casa de Jacksonville.
nunca recibió la absolución por sus pecados ni quiso confesar. El 3 de marzo de 2010, la periodista mexicana Carmen Aristegui entrevista a los hijos de Maciel en el programa Noticias MBS, donde hablaron de los abusos que él cometió contra ellos. Raúl González Lara cuenta que su primer abuso sucedió cuando tenía solamente 7 años, durante un viaje a Colombia. Narra que estaba acostado junto a su padre en la cama, como cualquier niño con sus papás, cuando Maciel le bajó la ropa interior e intentó violar. A partir de ahí comenzaron más abusos. Por otro lado, Omar González relata que su primer abuso por parte de su padre ocurrió en Madrid, España. Maciel le dijo que le dolía la pierna y luego le pidió que le sobara sus partes íntimas. Exactamente igual que lo que hacía con sus seminaristas. Los hijos de Maciel cuentan que lo hacían porque eran inocentes, porque él era su padre y solo lo querían, y al ser una persona de edad avanzada creían que sus dolores eran reales. Para sumar a todo esto, Charles Cicluna, abogado canónico y representante de los cardenales en Roma, inicia una investigación. En el transcurso de una semana, reunió alrededor de 30 testimonios de víctimas de Maciel, mexicanos, españoles y estadounidenses. Esto provocó una crisis en la legión que los obligó a vender muchísimos de los terrenos que tenían. Los legionarios reconocieron públicamente que Maciel abusó al menos de 60 menores de edad y que habían otros 30 abusadores dentro de la congregación. Se eliminó el voto que Maciel había impuesto de no hablar mal de superiores y se retiraron todas las imágenes de él. En 2017 hubo una filtración masiva de datos que mostró cómo los legionarios de Cristo manejaban su dinero. Operaban en paraísos fiscales, tenían inversiones en empresas de telefonía y tecnología, pero lo más oscuro era que también había inversiones en fabricantes de armas, empresas de condones y compañías ligadas a la pornografía. En junio de 2024, el Vaticano desclasificó documentos del tiempo del Papa Pío y dentro de esos archivos estaban los relacionados con Maciel y confirmaban que el Vaticano tenía conocimiento de los abusos sexuales y el consumo de drogas desde décadas atrás. Esto demuestra que se ocultó deliberadamente por más de 50 años. Para mí es impresionante la cantidad de maldad y perversidad que existía en Marcial Maciel y la Legión de Cristo. Era una montaña de mentiras que existieron a lo largo de toda su vida, y lo más impactante es que nunca fue a la cárcel, nunca recibió un castigo real ni proporcional a la magnitud de sus actos, y fue un hombre que burló a todo el mundo durante años. También me impresiona muchísimo cómo era una persona súper analítica y muy manipuladora, y la verdad es que lograba sus objetivos porque era muy perseverante también. Pero qué impresión hasta dónde pudo llegar su ambición. Pero bueno, amigos, al final ustedes díganme qué piensan, qué opinan, los voy a estar leyendo. También recuerden que me pueden sugerir casos que les interesen para traérselos después. Esto fue todo por el caso de hoy. No olviden suscribirse, darle like, compartir el video con todos sus amigos para que más personas puedan verlo. Recuerden que todas las redes están aquí abajo en la descripción para que vayan a seguirnos. Y pues nada, esto fue todo. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos la próxima semana con otro caso misterioso. Los quiero mucho. Bye. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción.